amigos y amigas de Élite Nutrición Deportiva, bienvenidos y bienvenidas a este episodio que hoy vamos a empezar un tema que vamos a llevar por algún tiempo. Bienvenida, Carito. ¿Cómo estás, Liz? Pura vida. Pura vida. Qué dicha. Sí, efectivamente el tema es empezar a hablar un poquito sobre la parte de suplementación deportiva y como es un tema tan amplio y con tanta información que encontramos a nivel de medios y redes y todo este tema, entonces también queremos hablar un poquito sobre las experiencias, así que cualquier experiencia, incluso que las personas, nuestros seguidores estén... que nos siguen hayan tenido, pues pueden anotar en comentarios para precisamente irla conversando en el camino conforme vayamos avanzando. Queremos hoy empezar a hablar un poquito, Liz, sobre las bases de lo que es la suplementación deportiva, entendiendo que el enfoque que vamos a hablar es para rendimiento deportivo. Entonces, cuando hablamos de este punto, de este enfoque, hay que hacer énfasis en lo que es la importancia de la suplementación en el tiempo. ¿Por qué razón? Porque anteriormente, hace muchísimos años no se sabía tanto sobre la parte de la suplementación deportiva y no se aplicaba tanto. Entonces se hablaba básicamente de talento que tenía el atleta en el deporte que específicamente practicaba, el entrenamiento específico y ser constante y ser disciplinado en eso, y se hablaba poco sobre el tema de suplementación. Incluso había muchísimos suplementos que se consideraban prohibidos y en ese proceso pues entonces empiezan a surgir algunos organismos internacionales que empiezan a hacer investigación en esto. Precisamente ahí empieza a surgir organismos como la WADA, ¿verdad? Que es el ente que regula todo el tema de dopaje a nivel internacional en el deporte, y organismos como el Comité Olímpico Internacional, el Instituto Australiano del Deporte, que empiezan entonces a hacer investigación constante, y otros organismos que definitivamente han sido importantes para conocer cuáles son realmente los suplementos deportivos que están enfocados en generar ayudas ergogénicas reales, es decir, potenciar el rendimiento deportivo y sin generar efectos nocivos a la salud para el deportista y sin ser prohibido, que eso es algo muy importante, ¿verdad? Sí, sin generar sí. una ventaja que vaya a ayudar al deportista digamos, dejando en desventaja a sus otros competidores, ¿verdad? Realmente esto que estás mencionando es muy importante porque hace algunos años hablar de suplementos era casi un tabú. Sí. Se satanizaban mucho, que para qué utilizar suplementación, personas, ahora hablamos con atletas de alto rendimiento hace unos 7 años y casi que no usaban nada, ¿verdad? Bueno, hay muchos casos, ¿verdad? Pero sí, todos estos institutos ayudan muchísimo a quitar esa venda realmente, y es un tema de toda la parte tecnológica a nivel nutricional, que se sabe que cuánto, cuándo y cuáles realmente funcionan. Sí. Entonces ya tenemos esas bases y es lo que vamos a estar conversando. Sí, y es que es necesario hablarlo y es necesario, digamos, aplicarlo, porque cuando ya llegas a niveles de entrenamientos de este índole élite, en donde las exigencias que te lleva a tener el cuerpo cuando estás practicando el deporte a nivel competitivo es tanto que la recuperación no es la misma con solamente tomar agua y dormir, que no es la misma con solamente comer carbohidratos y proteínas. Entonces es necesario profundizar en cuáles son las ayudas ergogénicas que te puedan ayudar a recuperarte, a rendir un poco mejor en el deporte, pero sin generar estas desventajas a nivel de lo que es de estas prohibiciones, pues, a nivel deportivo. Entonces, sí. estos organismos principalmente, por ejemplo, en el año 2018 fue el último consenso que hizo el Comité Olímpico Internacional, en donde nuevamente actualizó cuáles eran los suplementos o las ayudas ergogénicas que están realmente clasificadas según su respaldo científico. Y esto viene desde hace años trabajándose, y esta clasificación se hace en diferentes grupos de suplementos de tipo A, de tipo B, de tipo C y de tipo D. Sí, creo que esa es, bueno, la clasificación que hace el Instituto de Deporte Australiano, Sí. Y es el que más se utiliza en este momento, ¿verdad? Que el grupo A es aquel grupo de suplementos que están 100% comprobados, que se sabe la cantidad, todos los protocolos que se tienen que hacer, y recordar que también estos son medios
fiables por los que Ujú. se puede buscar cuando queremos saber cuando un suplemento realmente vale la pena comprarlo y no solamente vamos a botar el dinero, porque Es en correcto. internet hay tanta información que Ujú, a veces nos satura, confunde a las personas, hacen ujú. verlos como milagrosos, pero no, también presentan la otra cara de la moneda, que también hay suplementos que tienen algunos efectos secundarios. Por ejemplo, me da mucha gracia el tema de la betalanina cuando la primera vez que lo utilizan y a veces ese efecto de parestesis que o sienten hormigueos en la cabeza y demás, pero se quita rápido, ¿verdad? Sí. Es parte de lo que también es saber y conocer sobre los Sí, suplementos. y más allá de eso también pues, es precisamente que son prohibidos y que no son prohibidos, porque finalmente esta clasificación no solamente respalda la evidencia en temas de los efectos de estas ayudas o estos suplementos a nivel deportivo, sino que también no son prohibidos. O sea, que si realmente este atleta élite que tenemos tiene que pasar pruebas de antidopaje, va a salir, digamos, como adelante, no vamos a tener esa inseguridad de que salga positivo y que eso penalice, pues obviamente su carrera deportiva, que es algo que también ahora, cuando estamos hablando de atletas de élite, sucede en algunos casos, Ujú, ujú. en competencias internacionales. Entonces, esta clasificación no solamente por eso nos ayuda a eso. Entonces, es lo primero que yo le digo a la mayoría de los clientes con los que trabajo, porque obviamente vos, Liz, que no me dejas mentir, a nivel de consulta, cuando nos llega una persona que practica un deporte específico, muchas veces, y lo hemos hablado en otros programas, llegan con todos los tarros y todas las cosas que les recomendó el entrenador, que él consume algún otro amigo que practica el deporte y preguntan, ¿puedo tomarlo? ¿Me ayuda o no me ayuda? Y entonces algunos de ellos, cuando te das cuenta, si has revisado esta clasificación, realmente están en la lista de los suplementos de la evidencia D, que Ujú. básicamente incluso no generan ningún tipo de beneficio, que se ha estudiado, que no tienen evidencia científica que respalda, ¿verdad? No, Entonces, incluso el D ya es que tiene algunos productos prohibidos. totalmente. Ujú. Entonces, es importante, yo siempre le digo a la gente, cuando hablamos de suplementación, que incluso lo hemos hablado en otros programas sobre la pirámide deportiva, es el último, digamos, el último aspecto de la nutrición que se trata, porque precisamente nos enfocamos en hablar de la alimentación y de lo que es el entrenamiento en sí, y hablamos de suplementación en último nivel, siempre analizando cuál es el estado de salud de nuestro deportista, si presenta realmente deficiencias demostradas, no solamente a nivel de exámenes de sangre, que podemos notar que tiene algún desequilibrio electrolítico, ¿verdad? O también podemos ver a nivel de signos, ¿verdad? Que estábamos conversando que comenta, mira, yo cuando estoy en el último periodo de mi competencia siempre tengo una caída de energía o presento calambres. Entonces, este tipo de signos nos pueden decir que hay ciertas deficiencias que podríamos entonces ver mejoradas o corregidas con el uso de ayudas. Y entonces, a partir de hacer este análisis principal, podemos entonces venir a identificar cuál es la ayuda o el suplemento que le puede colaborar en el rendimiento deportivo a nuestro cliente, a nuestro deportista, basándonos en esta evidencia, sin dejar de lado, porque una vez una persona me decía, pero es que a mí me beneficia, aunque realmente la evidencia no lo respalde suficientemente, me beneficia tomar este suplemento específico. Y aquí viene un aspecto que realmente también hay que discutir sobre el tema de este efecto placebo que muchas veces sucede en las personas y que a veces es más poderoso que el mismo efecto que tiene Me encanta la ayuda, que ¿verdad? menciones esto, porque hay que hacer una diferenciación entre realmente una ayuda ergogénica al efecto placebo. Y tal vez si nos puedes como mencionar qué significa ayuda ergogénica y Ujú. qué es la diferencia entre el placebo. Sí, la ayuda ergogénica finalmente es este beneficio que vamos a obtener específicamente de un suplemento o de una técnica, porque muchas veces pensamos que tiene que ser un suplemento específico, una barrita, un gel, un alimento, pero también podríamos hablar sobre un protocolo deportivo que se aplica específicamente en ese deporte para mejorar, por ejemplo, la resistencia, para mejorar, por ejemplo, la utilización de energía en la práctica deportiva en competencia. Entonces, estamos hablando de tanto suplementos como técnicas que puedan mejorar el rendimiento deportivo que se pueda ver en competencia y en entrenamientos incluso. Eso es lo que es realmente una ayuda ergogénica. Y este efecto placebo realmente no genera nada de esto. Es un efecto que finalmente nos va a dar esa percepción que tiene Es un tema mental al final. mentalmente la persona que no tiene ningún respaldo a nivel de sus pruebas físicas o a nivel de lo que la evidencia que respalda
el suplemento como tal que esté consumiendo o la técnica que esté aplicando. Es un tema 100% mental que, como decimos, es poderoso y se da tanto en élite como a nivel de recreativo. Las personas pueden tener ciertas prácticas, ciertos consumos de alimentos, técnicas que les ayudan a mejorar su rendimiento deportivo, y eso puede suceder a nivel deportivo. Sí, a nivel de la clasificación, bueno, estábamos mencionando que el grupo A son los que sí tienen mucho respaldo a nivel científico y no son prohibidos. Y no son prohibidos. Están seguros, o sea que si vos los consumes, los que están en esta línea de evidencia A, puedes estar seguro que si sos un atleta de élite, vas a poder pasar una prueba antidopaje completamente. Sí, y a veces hay cosas básicas que están en ese grupo, por ejemplo el bicarbonato, el jugo de remolacha, que son efectivos, solamente tenemos que saber cómo utilizarlos. Exacto. Todo lo que es la parte de los geles, bebidas con carbohidratos. Las barritas en general, los carbohidratos en sí por sí solos. La gente pensaría, ay, pero son carbohidratos, son alimentos, no son ayudas ergogénicas. Claro que sí. Hay N cantidad de documentación científica que respalda cómo las pautas de recarga de carbohidratos contribuyen a la mejora del rendimiento deportivo. Entonces, tanto la técnica de recarga como los carbohidratos como tal son ayudas ergogénicas que se encuentran en esta clasificación de evidencia A. Entonces, puedes ir con total tranquilidad a hacer una pauta de este tipo, comer carbohidratos con total tranquilidad que te va a dar beneficios, ¿verdad? Sí. Que es algo muy importante que nosotros siempre hablamos en este podcast. Y creo que ahí lo que mencionaste, las técnicas, saber realmente cuánto tenemos que consumir de carbohidratos, de esta ayuda ergogénica, según el tiempo, según la intensidad en la que vas a estar practicando tu disciplina deportiva. Además que hay otros, estamos hablando de energía desde los carbohidratos, estamos hablando de la parte de la recuperación, por ejemplo, lo que es el tema del bicarbonato, la betalanina. La creatina, que son también tan estudiados, ¿verdad? Finalmente, correcto, que ayudan todo lo que es el tema de la resíntesis de ATP y por ende nos vuelven más eficientes para poder tener más fuerza y rendimiento en el deporte, y asimismo se le ha documentado efectos en la parte de la recuperación muscular, ¿verdad? Por ejemplo, en lesiones se utiliza muchísimo, no solamente en el rendimiento ya deportivo, sino que cuando estamos con lesiones, qué importante que se ha visto que nuestro atleta siga consumiendo una dosis de creatina para poder lograr salir de la lesión que estamos en este caso teniendo, principalmente a nivel musculoesquelética, ¿verdad? Entonces, la creatina es uno de los más estudiados que se encuentra en esta evidencia, ¿verdad? Y también no podemos dejar de lado cafeína. Sí. Y la cafeína en algún momento fue prohibida. Sí, hace algunos años fue que ya ya sí se les dio el visto bueno, no, es un estimulante, pero no va a tener un efecto tan importante si la persona no está bien entrenada, ¿verdad? Es correcto, sí, ahí es donde realmente por eso salió de esa clasificación prohibida que se encontraba, que más o menos anda en la clasificación D, ¿verdad? Ahora estamos hablando principalmente de las ayudas ergogénicas o suplementos que están en la clasificación A, y ahí vamos hacia la B, que son los que tienen cierto respaldo científico, pero un poco menor a los del tipo A, ¿verdad? Y los del C, básicamente son suplementos que no tienen ese respaldo científico y no se ha comprobado realmente que sean beneficiosos o no, pero tampoco son nocivos, ¿verdad? Que es donde entran mucho los placebos que la gente sigue consumiendo. Por ejemplo, hablemos de uno clásico de lo que son incluso aminoácidos. Ese era el que la gente consume muchísimo y que me ayudan a la recuperación muscular, que ayudan al tema de la energía. Pero tiene años estando en el grupo C y hacen estudios y realmente no hay un efecto tan importante en el tema de recuperación. Pero no es nocivo, ¿verdad? Y no es prohibido finalmente, entonces se puede utilizar, y lo que se ha documentado es que finalmente de los 3 aminoácidos, la leucina tal vez es el más importante, que sí, en definitiva, está dentro de la línea A y de línea B. Y ahí, dependiendo de la literatura, van a dar algunos de estas ayudas o estos suplementos entre A y B, que es lo más importante, que finalmente yo siempre le digo a muchos de los clientes con los que trabajo, cualquier persona tiene acceso a esta clasificación a nivel de internet, puedes buscarla y revisar si tienes dudas al respecto de si quieres usar algún suplemento enfocado en el deporte que estás practicando, para poder tener esa seguridad de si tiene realmente evidencia científica, ¿verdad? Que eso es lo que tal vez muchas veces queremos saber para poder tomar la decisión de si invertir ese dinero en ese suplemento. De lo contrario, podría ser una pérdida y realmente no estamos logrando generar ningún tipo de beneficio, ¿verdad? Sin dejar de lado, como dije en un inicio, este efecto placebo que funciona bastante bien, pero hay ciertas cosas que a la larga
podríamos mejor enfocar, y yo siempre le hablo con los clientes, si no hay una deficiencia, si no estás teniendo signos, realmente podríamos mejor utilizar ese presupuesto que estás utilizando para comprar eso en alimentación, en ayudas que realmente te puedan beneficiar en el deporte, que eso es más importante que consumir, por ejemplo, una creatina. Y hablando de la creatina como uno de los suplementos de evidencia A, que claro, tiene muchos beneficios, pero a la larga, la carga de entrenamiento que tienes, el tipo de entrenamiento que estás manejando, no requiere ese suplemento. Pero ahora se habla que eso es lo que está sucediendo, Liz. Todo mundo lo toma. Independientemente del deporte que practicas, del tiempo que practicas, lo estás tomando. Y entonces estamos llegando a un punto en el que ya no está este discernimiento y este criterio técnico que para mí es importante para poder decir, ok, vos sos un deportista que tiene esta carga de entrenamiento y que claramente se va a ver beneficiado con A, B y C suplementación. Y no necesariamente todo el tiempo de tu entrenamiento y de tu práctica, porque eso es algo muy importante. Recordemos que hemos conversado en otros programas, este principio de la adaptación, que es tan necesario cuando estás entrenando en una etapa más fuera de competencia, ¿verdad? En la que tenemos que llevar a nuestro cuerpo a ese estrés metabólico, a esa carga de entrenamiento que me permite mejorar mi marca, que me permite mejorar mi técnica, que me permite ser más eficiente en el deporte. Entonces ahí hago ese esfuerzo máximo, no necesariamente enfocándome en algunos de los suplementos que me van a dar esa energía, porque entonces quiero esforzar a mi cuerpo, pero ya en la etapa de la competencia, entonces sí podemos hacer uso de estas ayudas, porque ya hay cierto desgaste que he venido generando en la etapa, digamos, de precompetición, y entonces ahí sí es útil. Entonces ve qué tan importante poder hacer este análisis dentro del timing de cada deportista, de cada atleta, para poder identificar en qué momento es útil una ayuda ergogénica, la dosis de la misma, que ya lo vamos a ir hablando más adelante sobre las cantidades y algunos de estos productos, pero hacer este discernimiento es básico para que realmente la persona pueda hacer un efecto real, pueda tener ese efecto real, porque de lo contrario, no me dejas mentir, la experiencia es no sentí nada, no me hizo nada, y no vamos con ese convencimiento de que realmente tuve una mejora en mi rendimiento. No, y que tomar en cuenta que cada uno de estos suplementos que estamos conversando, primero, la carga es totalmente personalizada. Luego, no hacer caso a todo lo que vemos en redes sociales, en internet, buscar medios fiables, y esa ayuda técnica que mencionas es fundamental para que realmente la inversión que se hace a nivel económico en comprar los suplementos sea efectiva, tomando en cuenta, como decís, el timing, tomando en cuenta la disciplina y cuál es el objetivo que quiere lograr. Sí, exacto. Y otra cosa importante, Liz, que acabas de mencionar con una palabra, dijiste este protocolo. Muchos de estos suplementos tienen un protocolo y la gente no lo sabe, ¿verdad? Vas a la tienda deportiva y te compras X suplemento y empezás a tomarlo, ¿verdad? Porque incluso lees la información que dice en el recipiente y dice tome un scoop antes, 30, 45 minutos antes del ejercicio o después del ejercicio, etcétera, ¿verdad? Entonces simplemente lo aplicas, pero muchos de estos requieren un protocolo de carga que te va a permitir, pues obviamente, potenciar los beneficios de esta ayuda ergogénica, y muchas veces esto no se hace, y en este protocolo se trabaja acorde a el peso del atleta, ¿verdad? Los gramos por kilogramo de este nutriente o de este suplemento, y eso no se hace. Basamos la recomendación ahí en lo que dice el recipiente o lo que nos dijo la persona a la que lo compramos, y muchas veces por ende no vemos los resultados. Entonces es importante por ende analizar esto, y por eso es que es tan necesario la nutrición deportiva en este punto. Yo siempre le digo a la mayoría de las personas, tenemos que empezar a educarnos en esto, porque entonces estamos entrenando, esforzándonos, invirtiendo dinero en competencias, pero realmente no estamos logrando tener bonitas experiencias o rendir realmente como queremos, porque no hacemos uso de toda esta otra parte que viene a ser una pieza de este rompecabezas muy importante. Así es. Entonces, bueno, en resumen, tiene que ser personalizado. Vamos a tener más información en los siguientes episodios, así que recuerden, no es paja nuestra, es lo que dice la ciencia.